Bueno, Mi cuarto. estaba en tu cuarto, ¿verdad? La que he perdido es la negra, tío. ¿La negra de qué? Ahí de esa puerta. La que estaba colgada allí ayer. Llevo 2 días sin ver la llave. Como tú echas la llave cuando te vas. Depende del día. No, que no estaba yo. A lo mejor está en el otro lado de la casa. Pues muy raro que pierdas cosas en esta casa, pues tampoco tenemos tan desorden. Bueno, pues nada, aquí estamos. Hoy es 19º o vigésimo día de confinamiento y ha salido el sol. Y estamos de sobremesa aquí en Los Briches, que era la casa de mi abuela y de la abuela de mi hermano, que era vuestra bisabuela. Y era Mari Carmen, se llamaba. Y era una tía estupendísima de la que hemos aprendido muchísimas lecciones. Tanto de ella como de su marido, que era mi abuelo, que el pobre falleció muy pronto. Y él era doctor. Trabajaba en el aeropuerto de Málaga. Y bueno, pues era un hombre muy como los hombres de aquella generación, hace 2 generaciones, 3 generaciones de vosotros. Gente muy trabajadora, gente que había salido de una posguerra, de una guerra además que hubo en España que fue terrible, porque era una guerra civil. La diferencia con una guerra como la mundial, por ejemplo, era la guerra mundial, había compitiendo básicamente un país contra otro país, o una serie de varios países contra una serie de otros varios países que tenían ideologías totalmente distintas. O no totalmente distintas, pero muy diferentes. No totalmente distintas, pero sí muy diferentes. ¿Qué pasó en España? En España la guerra fue una guerra civil, fue una guerra de hermanos contra hermanos, de vecinos contra vecinos, pero de hermanos contra hermanos también. O sea, hubo casos donde estoy ahora mismo con mi hermano y nunca se me pasaría tener algún tipo de problema con él, mucho menos llegar a las manos, ¿no? Bueno, pues esa generación vivió un drama de tal calado que todavía varias generaciones después vamos todavía arrastrando un poco con eso. Y además, de hecho, hay gente que se empeña en que sigamos todavía arrastrando con eso. Y bueno, en fin, el tema era, bueno, pues eso, que esa generación fue una generación muy trabajadora, muy curante, que había pasado por muchas necesidades, porque no solo la guerra fue terrible, porque obviamente sería lo más parecido a un infierno en la tierra dentro de la realidad, no dentro del subconsciente de la gente, porque obviamente cuando alguien te traiciona, en tu subconsciente vas a ese mismo sitio, a ese mismo infierno, pero se queda ahí en la parte subconsciente, no en la realidad. En cambio, una guerra civil, pues básicamente sería un infierno en vida. Y después de la guerra te viene la posguerra, que es casi igual o más dura incluso que la guerra en sí. Y bueno, pues nada, hoy quería hablaros de abuela Mari Carmen, abuela, y de abuelo. Porque bueno, obviamente vosotros ya sabéis que estamos viviendo en la casa que ellos tenían en verano, la casa de verano de Fuengirola. Y hoy, ¿cómo son las cosas? Me he puesto a cocinar un poco con lo que había restos de verduras que había cocinado hace un día, 2 días. Y entonces pensé, bueno, voy a hacer un pisto. Voy a hacer un pisto con esto, tenemos huevos, pisto con huevos fritos, fantástico. Pero después me he puesto canciones de Johnny Cash. Y claro, mientras cocinaba, con el mayor de los respetos, la verdad que nunca en mi vida he cocinado así. Porque tengo tiempo y no tengo nada mejor que hacer que prestarle atención a los alimentos y al proceso de cómo se van cocinando los alimentos, ¿no? Que al final, eso tengo que agradecer a Josephine, que ha sido la persona que me ha enseñado a cocinar, a las técnicas, cómo se cocina y cómo prestarle atención. Así que eso, thank you Josephine. I must give you my appreciation for teaching me how to cook properly and
pay respect to food. I must say that you are a good mother in that area. You're a very good mother in that area. You're very good cook. You've always made a huge effort to bring people into your life and your house and make them feel comfortable. And I probably know that that's why you always feel a little bit jealous about me, that I wasn't paying that tribute to people, and I was just opening myself, and I was just friendly while you actually were doing a huge effort and good job every time somebody came into the house. So, you know, you know that I've talked very badly about you, but that's not. It's not true, and it's not fair. We're not all evil, and we're not all good either. Like they said, no, the evil, the line between evil and good travels across everyone's heart. True. Anyway, so hablando otra vez en español porque estoy intentando hablarle a mis hijos. Que he hecho un plato estupendo, con un choricito que teníamos ahí ibérico, que ese ha sido el único fallo, que no tenía mucho. Claro, no era un chorizo de cocinar, de freír, ¿no? Era un chorizo ibérico, entonces tenía que haberlo cortado más fino todavía y ponerlo en el aceite más fuerte para que se quedara como una patatita frita de chorizo, como lo hace el bacon los americanos, por ejemplo. Hubiera estado muy bueno así. Pero bueno, he hecho un pisto muy bueno con un poquito de calabaza que nos quedaba, una salsita de calabaza, un poquito de patata, cebollita, unos ajitos, lo he frito los ajitos espectacular, con el huevo y en el mismo aceite del chorizo he frito los huevos. Y una sartén que he descubierto que tenía abuela, que la sartén está combada, entonces es mejor para freír los huevos. Y tienen otras que son al revés, son como convexas, ¿no? Y las convexas también tienen no, estoy hablándole a los niños. Ah, vale, vale. Sí, entonces las convexas tienen gracia porque, claro, tienen una parte donde el aceite cae y ahí puedes estar cocinando cosas y el centro puedes utilizarlo para darle golpes de calor directo a la comida. Muy divertido. Claro, por eso tenía esas sartenes y por eso la gente mayor tenía esas sartenes y le tenía mucho cariño a las sartenes. Pues tienes una sartén nueva, la sartén nueva es perfecta, totalmente plana, pero claro, te limita a poder utilizarla de una forma solo. Mientras que las antiguas te permite un poco más juego. Bueno, voy a parar por ahora porque se me está acabando la batería en el móvil, pero después sigo contando. Fin de la parte 1. Adiós.